Pues muy buenos días, bienvenidos a todos. Les decía hace un momento antes de comenzar la grabación que una de mis oraciones fue que Dios me ayudara a optimizar el tiempo porque lo que hoy quiero compartirles es parte conocimiento académico, científico, psicológico. Pero la otra parte que evidentemente es la más importante, la parte bíblica, creo que va a anclar y pido a Dios que de verdad ancle en nuestras vidas lo que siento Dios quiere trabajar en nosotros y personalmente una servidora. Yo creo que ese es el llamado de Dios para mi vida en este 2025. Y les doy un breve contexto. Discúlpenme quienes estuvieron en el team building, se van a tener que chutar de nuevo 2 minutos de lo que ahí les compartí. Pero esta es la versión extendida y sin censura, así que benditos los que hoy están aquí porque van a escuchar a fondo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Les platico. Un testimonio, muchos de ustedes saben que empezamos el ayuno de 21 días, lo finalizamos hace una semana, es decir, el domingo de la semana antepasada. Y la realidad es que Dios me dio un testimonio muy hermoso desde el día 7 del ayuno. Y les platico, para amanecer el domingo, séptimo día del ayuno, yo en el transcurso de la noche tuve un sueño muy particular. Soñé y les platico que que Emanuel se iba a una despedida de soltero. Y en esa despedida, yo recuerdo en mi sueño que él se va con sus amigos a alguna ciudad, no, ahí les debo en qué ciudad estaba, pero no me manda mensajes, no me dice, amor, ya llegué, aquí andamos, todo bien, nada. En mi sueño, yo puedo ver lo que él está haciendo y yo veo que se va a ir chistoso, pero que se está portando bien. O sea, que es una convivencia sana dentro de esa despedida de soltero. Pero por alguna razón, en mi corazón, yo siento como una angustia, una tristeza. Y yo despierto de este sueño y lo primero que viene a mi mente, ustedes saben, cuando tienes un sueño como muy vívido y te levantas todavía con la emoción a flor de piel y de repente me cae el 20 de que con diferentes escenarios, diferentes tipos de sueños, pero es una emoción con la que con frecuencia termino después de los sueños. Entonces en ese momento yo recuerdo ni siquiera me puse de pie, o sea, ni siquiera me había levantado de la cama y dije, Espíritu Santo, ¿qué me estás queriendo revelar? ¿Qué pasa en mí que con frecuencia sueño cosas que me generan una tristeza en el corazón, una angustia? Y las primeras palabras que yo escucho son huella de abandono. Y dije, ah, caray, huella de abandono. Me meto a bañar, era domingo, tenía que arreglarme, cambiarme para ir a la iglesia, arreglar a las niñas, o sea, una mañana medio ajetreada, pero ya sabes, de eso que te va dando vueltas todo el rato mientras te estás arreglando este pensamiento y a ver, explícame más. Y yo me agarro hablando con el Espíritu Santo. No necesariamente tienes que estar encerrado en un cuarto adorando para estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces recuerdo que estoy maquillándome y entra Emanuel al baño y le platico el sueño. Y en ese momento se me viene a la mente una situación. Le platico a Emanuel lo que soñé y lo que el Espíritu Santo me dijo. Y para darles un contexto, Emanuel desde hace algunos meses empezó a agarrarle gusto al pádel. Y quien conoce a Emanuel sabe que cuando Emanuel se le mete algo en la cabeza, él es all in. O sea, el hombre le agarró gusto al pádel y más tardó en empezar a practicarlo que en lo que ya tenía la mochila, la raqueta, los tenis especiales para el pádel, la vestimenta, armó un chat de WhatsApp con amigos de la iglesia que lo indujeron al vicio, no, no es cierto, que le despertaron el amor por el pádel.
Se inscribió a una clase, una vez a la semana toma clase en su iPad, empezó a descargar partidos de pádel para estar viendo a los jugadores profesionales, ver sus técnicas, todo esto. Y tiene un día en el que se reúne con los amigos de la iglesia a jugar pádel, o sea, el hombre ya es casi pro padelista. Resulta que un día venimos llegando de un viaje, no recuerdo a dónde fuimos, pero de esos viajes que pues las bendiciones no están en su mejor momento. O sea, fue un vuelo medio caótico, cansado, veníamos aparte cansados del viaje. Llegamos al Starbucks y en lo que estamos esperando el café, Emanuel está en el celular y me dice, oye amor, ¿cómo ves? Si yo hoy acuesto a las niñas, las duermo y pues no sé, era un viernes. Me dice, y el sábado tú me haces el paro y te quedas con las niñas el sábado porque me están invitando a un torneo de pádel. Y yo volteo a verlo con esos ojos que sabemos echar las mujeres, esas miraditas, y le digo, ¿es en serio? ¿Estás viendo cómo venimos con la pila agotada? El domingo, aunque es el día del Señor y es el día del descanso, como nosotros servimos en la iglesia, para nosotros es un día intenso, realmente sí requiere que ande uno con la pila recargada. Entonces yo volteo con Emanuel y así, pero un enojo que yo sentía como que me hubiera dicho una grosería, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a siquiera proponer, sugerir, irte a un torneo de pádel y dejarme sola con las niñas? Bueno. No crean que se quedó ahí en el Starbucks. Nos subimos a la camioneta y nos vamos del trayecto del aeropuerto a la casa. Y ojo, un trayecto que normalmente dura 45 minutos. Ese día recuerdo que había un partido en el estadio Akron, que está cerca de nuestra casa, su casa. Entonces fue un viaje todavía más largo. Y todo el viaje iba yo reclamando y cómo es posible, mira qué inmadurez, hasta dónde ese capricho por el pádel te lleva a proponer insensateces y iba yo todo el camino en el reclamo. Emanuel, así como que ya, perdóname, por favor, o sea, nomás sugerí, pero no voy y punto. Pero yo sentí el enojo como que si ya hubiera ido al torneo. Vuelvo a la escena en el baño y le digo, ¿sabes qué, amor? Te quiero ofrecer una disculpa porque esas reacciones desproporcionadas con respecto a, y te estoy dando un ejemplo, ¿no? A cosa como que puedo ir a jugar un torneo de pádel, no corresponden a lo que tú estabas pidiendo. Y ni siquiera es que para mí quedarme con las niñas yo sola hubiera sido una carga tan pesada. Hoy entiendo que tenía que ver con algo en mi corazón. El tú proponer irte al pádel, mi corazón lo estaba interpretando desde otro lugar, como un abandono, como me deja a mí por ir a hacer otra cosa. Y eso me lo acababa de revelar el Espíritu Santo en el trayecto de cuando me levanté ahí. Y le dije, y te pido que ores por mí, porque seguramente son áreas que Dios sabe que necesito sanar y que yo ni siquiera sabía, porque mi testimonio fue que yo llegué a los pies de Cristo y Él quitó el espíritu de orfandad que yo traía, muchas heridas que yo traía de la infancia. Entonces, como quien dice, yo me di de alta sola. Yo asumí que ya estaba sanada. Y miren, de entrada les digo esto, el proceso de sanidad quizás nos lleve una vida entera, pero Dios no va a dejar la obra hasta perfeccionarla. Entonces, pasa esto y Manuel me dice, ay amor, pues gracias por decírmelo y sí, vas a ver, voy a estar orando por ti. El domingo no quiero entrar en detalles para, o sea, ese domingo no entro en detalles para no perder tiempo, pero hagan de cuenta que fue una tras otra cositas que fueron sucediendo, en el transcurso del día. Detallitos tan tontos y sencillos como que durante todo el servicio, estando en la prédica, Emanuel, que es muy touchy, o sea, Emanuel es mucho de abrazar y tocar la mano y así, en ningún momento hizo ninguna muestra de afecto. Fuimos a comer, estuvimos toda la comida muy bonito en un restaurante, conviviendo con las niñas y demás. Cuando llega la cuenta, está esperando a Emanuel para que le traigan la terminal para pagar con la tarjeta.
Y agarra el celular y se pone el celular y yo para pronto, no hombre, domingo familiar y este hombre está en el celular, ¿cómo es esto posible? Llegamos a nuestra casa, a su casa, los domingos como acabamos tronados, es el día que nos damos permiso de ponerles a las niñas en el iPad una película para echarnos a la sala, casi casi a morir, Emanuel y yo. Y entonces llega Emanuel y en el iPad pone el fútbol americano y yo, ay, es que no quiere estar conmigo, prefiere estar en el fútbol americano. Y bueno, haz de cuenta que era una tras otra, tras otra. Total que para cuando llega la noche yo me sentía la mujer menos amada del planeta Tierra. Pero fíjate una cosa, y a lo mejor hay quien se ríe, a lo mejor hay quien dice, ay, Azul, yo he tenido días de esos, en los que nomás no da una, y a lo mejor haya esposos o esposas que dicen, ay, yo así, ¿eh? Así me ha pasado que por más que intento, no doy una. Pero fíjate bien, a lo que quiero que prestemos atención es cómo las heridas tienen un poder sobre nosotros para distorsionar toda nuestra perspectiva, para cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra forma de relacionarnos con otros y en general nuestra percepción del mundo. Dios empieza a mostrarme esto cuando yo me meto el lunes en la mañana a orar. Yo vengo con el sentimiento de que ese Manuel Gacho de veras se portó mala onda. Y cuando estoy ahí en mi tiempo de oración, empiezo a llorar como una chavita de 17 años que acaba de cortar con el novio y que, ay, pero es que me duele muchísimo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, herida de abandono. Y yo, ay, Señor, sí es cierto. Entonces me estabas advirtiendo que iba a haber situaciones el domingo. ¿Qué onda? Ni tarda ni perezosa, termino mi devocional y me meto, agarro literal mi iPad y en el Google me pongo a buscar herida de abandono, huella de abandono. Y me empieza a salir información que mira qué curioso, de la persona o del psicólogo que me salen cosas, es un psicólogo de origen colombiano, logoterapeuta, del que me habían hablado 3 semanas antes. Mira la perfección de Dios. Yo en mi vida lo había escuchado. 3 semanas atrás me hablan de él, ni siquiera por temas de para trabajar heridas emocionales. No, 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 no. Era para una cuestión de un curso, un diplomado que ofrece, que está muy interesante y cómo resulta ser que ese nombre que ni en el radar tenía, cuando yo empiezo a buscar y traigo ya la referencia de este psicólogo que se llama Efren Martínez, es el primero que me sale en la de esta de búsqueda. Yo dije, wow, señor, a ti no se te escapa nada. Empiezo a revisar eso y en la medida que me voy introduciendo en el conocimiento de lo que hoy te voy a dar una pincelada, yo dije, Dios santísimo de mi vida, nos hace tanta falta adentrarnos a conocer, adentrarnos a entender, pero sobre todo a responsabilizarnos de las heridas que a nadie más le compete más que a nosotros tomar las riendas. A veces entendemos el libre albedrío o reducimos el libre albedrío a la decisión de tener o no una relación con Dios. O sea, Dios no te va a forzar a tener una relación con Él. Él te da libre albedrío para que elijas voluntariamente acercarte a Él. Pero el libre albedrío realmente opera en todas las áreas, incluida la de la sanidad. Por eso muchas veces vamos con Dios a hacer oraciones donde lo que estamos pidiendo no es sanidad, es que nos quite el malestar o el dolor que nos está produciendo nuestra propia herida. Por eso aún la oración a veces puede ser una manipulación hacia Dios de un proceso a través del cual Dios nos quiere llevar. ¿Y cómo fue de impactante para mí esto que yo empecé a entender? Que cuando nos invitan al team building a participar, a Emanuel y a mí, nos dicen que tenemos que hablar de un tema en particular, que tiene que ver con el uso de aplicación, herramientas, ta, 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 ta. Estoy yo en el escenario y el Espíritu Santo me dice, tú sabes de qué tienes que hablar. Y yo lo sentí, mira, yo no sé cómo explicarte esto, porque no tenía nada que ver lo que yo entendía que el Espíritu Santo quería que yo hablara
con lo que el corporativo me estaba pidiendo que hablara. Y dicho sea de paso, si por ahí no me ven ya por algún tiempo en el escenario, pues ya saben por qué, ¿verdad? Pero bueno, yo tenía que obedecer a lo que el Espíritu Santo me estaba hablando en ese momento. Empiezo a aprender sobre las heridas, que este autor le llama las vulnerabilidades. Y comienzo compartiéndote esta frase que este psicólogo tiene que dice, las heridas hacen que lo que más temes se vuelva realidad. Y en la palabra de Dios, si tú te vas al libro de Job, capítulo 3, versículo 25 y 26, fíjate qué interesante. Dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. En otras palabras, no se trata de ley de atracción, se trata de que la herida es la profecía autocumplida. Aquello que tú no expones al Señor para que sane, un día tus propias acciones te van a llevar a confirmar esa teoría que tú planteaste desde la herida. En otras palabras, quien carga una herida de rechazo va a empezar a percibir el mundo de tal manera que le llevará a hacer estrategias, a implementar estrategias o técnicas que terminen confirmándole que en efecto nació para ser rechazada. Espero estarme dando a entender. Ese es el efecto que produce la herida. Y eso nos lo advierte la palabra de Dios desde antes de que la psicología se inventara. Lo que temía me sobrevino. Entonces, no es que temo, es que abordo, que enfrento de la mano de Dios. Rápidamente, la vida tú la puedes vivir desde la autenticidad o la inautenticidad. Y hay cosas que nosotros hacemos que se ven igual, pero no son lo mismo. Ejemplo, una persona que es muy servicial, que siempre está dispuesta, que siempre está comedida y que lo hace porque en su escala de valores el servir al prójimo es algo bueno, es algo digno. Pero tú puedes ver a una persona igualmente servicial, siempre dispuesta, siempre atenta, siempre presta, que se está moviendo desde la herida del rechazo. Entonces, para ser amada, para ser aceptada, busca hacer obras que le lleven a mitigar el malestar que le produce la herida. De tal manera que la motivación detrás de lo que nosotros hacemos sí permite o impide que vivamos una vida desde la autenticidad. Determina cómo te relacionas tus heridas no resueltas. Es el filtro con el que percibes la vida y es la suma de la parte social y la parte biológica. O sea, esas teorías de que tus heridas son por la crianza, por lo que tus papás hicieron, por cómo te trataron, experiencias que tuviste, no son lo único que determinan. También hay una parte biológica que tiene que ver con tu temperamento, de tal manera que hay experiencias que una persona puede vivir que por su temperamento produzcan un impacto en su corazón que no lo hagan en la vida de otra persona con otro tipo de temperamento. O sea, varían las heridas que cada quien puede tener y el grado en el que las puede tener. Ahora sí que la encuesta que llevan a cabo engloba o termina catalogando 4 tipos de heridas principales. Y te voy a dar una pincelada de ellas porque es importante que nosotros empecemos a identificar desde cuál o cuáles nos movemos, qué cosas están determinando nuestra forma de actuar, porque ahora que yo lo entiendo, yo lo veo con tanta claridad cómo determina, cómo construyes tu negocio, cómo te relacionas con tus equipos, aún dentro de la iglesia, los ministerios, cómo se fusionan los ministerios, desde dónde sirve la gente, por qué hay tanta gente herida con Dios, porque en una iglesia vivió y le pasó tal o cual cosa. O sea, no hemos entendido que tiene que ver con las heridas personales. ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo caminas? ¿Cómo avanzas? ¿O cómo te saboteas en tu propio deseo de prosperar? Y finalmente, y algo que me encantó,
dice que la personalidad es la suma de lo heredado, lo aprendido y lo decidido. Y aquí es donde viene la parte importante. Es una decisión que tú y yo podemos o no tomar, de ejercer nuestra libertad. Y aquí es donde pido a Dios que ponga en ti esa valentía y esa certeza de que es tiempo de afrontar las heridas que quizás han estado ahí, trastornando tu manera de relacionarte, tu manera de ver el mundo, de caminar y aún impidiendo que se cumpla el propósito de Dios sobre tu vida y que las bendiciones que están ahí para ti ahora sí que no las veas manifestadas sobre tu vida. Fíjate, rápidamente, ¿cómo se ve la herida de la insuficiencia? Bueno, es cuando una persona necesita demostrar que es suficiente y que es capaz, cuando nunca está satisfecha con sus logros, cuando no se siente merecedora, cuando se siente impostora en cualquier ambiente, cuando se preocupan mucho por su imagen, cómo pueda verse afectada, cuando si no logran el máximo nivel, experimentan una gran frustración, cuando son personas que toda la vida están luchando, que sienten que nunca es suficiente, que siempre pareciera como que todo tiene que ver con lucha y estarse esforzando y esforzando. Interpretan como amenazas cuando son expuestas o cuando quedan como los malos y entonces sienten una necesidad por defender o por explicar, aclarar situaciones para que no se malinterprete, que no son malas personas, que no obraron mal o malintencionadamente, o cuando alguien dice que se equivocaron, van a hacer todo por demostrar que no se equivocaron. Son personas que no les gusta ser expuestas en cosas, en cuestiones íntimas, tienen temor a que se burlen, haciéndolos quedar mal en público. El riesgo de no ser aprobados, de no ser aceptados, les genera mucha angustia, que les rechacen por cometer un error. Cuando se sienten obligados o presionados a hacer algo, experimentan mucho desconfort, pero también se les dificulta el poner límites. En cuanto a la subestimación, les afecta mucho el que otros no crean que son suficientes o que pueden hacer algo. La indiferencia de otros la sienten como si les quitaran valor, como si no les prestaran atención. Eh, la exposición social, por ejemplo, a alguien con la herida de insuficiencia, agárralo así en una reunión, voy a dar un ejemplo, en una reunión de oportunidad y dile, oye, ¿te puedes aventar tú el plan de compensación? Es que no llegó la persona que iba a estar. A alguien con una herida de insuficiencia lo pones a temblar y sudar frío porque necesita tiempo para prepararse, porque le tiene que salir todo bien, de tal manera que se va a frustrar y aún lo va a tomar como un acto de agresión de tu parte. Es que, ¿cómo se le ocurre aventarme así sin haberme avisado? ¿Por qué me avisas hasta este momento? Pues porque no llegó nadie, no había mala intención. Sin embargo, desde tu herida tú interpretas cómo o por qué están haciendo las otras personas lo que están haciendo. Les afecta mucho la ineficiencia, de tal manera que se desesperan con las personas que hablan lento, las personas que repiten cosas que ya habían dicho y ay, eso ya lo había escuchado y parece disco rayado, todo el tiempo está repitiendo lo mismo. Les molesta a la gente que no tiene iniciativa, es que, ay, ¿cómo no se le ocurrió? Si yo venía cargada con cosas, ¿cómo no se ofreció para ayudarme? Si vio que yo venía con las bolsas del súper, ¿por qué no salió corriendo y me dijo con qué te ayudo? O sea, les molesta, pero ojo, no necesariamente es porque la otra persona es un inconsciente de mis necesidades. No, la forma en la que a ti te molesta no tiene que ver con cómo es la otra persona, es la herida que a ti te está dando una interpretación de lo que está ocurriendo delante de ti. Son personas que tienden a ser muy controladoras. Eso les da una sensación de paz. Necesitan tener el control de todo, que las cosas estén bien controladas.
y por lo general suelen sentir que a los demás les hace falta un espíritu emprendedor. Ay, es que yo no entiendo cómo, si la está pasando tan mal, ¿cómo no se le ocurre? Uy, yo hubiera salido a vender tacos, a vender joyería, a lo que sea, pero ¿cómo se queda ahí nomás sin hacer nada? Ay, es que, y entonces lo que los demás hacen les afecta a un punto, no por lo que los demás son o cómo se mueven, sino por la herida que están cargando. Siguiente herida, el rechazo. Personas que necesitan aprobación constante y estable, es decir, constantemente se les tiene que estar diciendo bien, estás muy bien, todo va muy bien, o sea, esa reafirmación constante. Y ojo, las heridas son como un hoyo negro, o sea, no tienen fondo, no hay manera de llenarlas. No es que se casó con alguien que nunca le da una palabra de aprobación, no, esa persona podría vivir toda su existencia aprobándole, felicitándole, validándolo, y nunca va a ser suficiente porque la carencia está en la persona. Ser rechazado es algo insoportable, tienen miedo a la humillación, a la burla, a no sentirse admirados. Hay un sentimiento de no pertenencia, con frecuencia se sienten raros, se sienten fáciles de ser abandonados, hay un temor inherente por ser abandonado. Les produce ansiedad la gente independiente. Y esto es algo bien interesante porque entre las heridas hay ciertas conexiones que se dan. Entonces, una persona con herida de rechazo que entabla una relación o incluso un matrimonio con una persona que se mueve desde otro lugar, el que sea tan independiente, resulta para mí un constante miedo. Y entonces yo necesito que me reafirme y me confirme que nunca en la vida se va a ir. No, no es la otra persona, es ese miedo que yo tengo de ver a esa persona tan independiente, tan capaz de sentirse a gusto en la soledad. Y yo digo, ¿y por qué no quiere estar acá conmigo? ¿Por qué quiere estar allá solo? Ya no me quiere, ya no me ama. ¿Y qué está pasando? No le gustan tampoco las situaciones de exposición social. Ahora, estas son generalidades. No vayas a creer que si yo cumplo con todas las categorías, entonces tengo esa herida. Puede que de estas haya algunas que tengas, haya otras que no las tienes desarrolladas, pero no quiere decir que no haya una herida porque todos tenemos heridas. Forma parte de un grupo, pero no se siente tan parte de ellos como otros. Entonces, por ejemplo, entra a un grupo donde todos se llevan súper bien, se conocen y todo, y entonces dice, bueno, pues es que yo tengo aquí apenas un año y hay quienes llevan ya 6 años de conocerse, entonces por eso siempre pues tienen más relación entre ellos, tienen más de qué hablar, y pues yo como soy más nuevo, por eso como que a mí no me hacen tanta plática, conmigo no se llevan tanto. Y después llega alguien y en un mes ya es compísima de todos, ya se la lleva ya son uña y mugre, y dice, ah, caray, ¿y ese por qué si se la lleva bien si tiene menos tiempo que yo? Y entonces es ese que siempre se siente como el ajeno, como el extraño. No reciben bien la crítica. Es la clase de persona que si tú le das una retroalimentación, lo toman como una ofensa. Y no, es que yo me fui de esa iglesia porque me lastimaron horrible. Y oye, pues es que estabas en la alabanza y no te memorizaban las canciones y te dijeron, ¿sabes qué, chavo? Necesitas aplicarte en los ensayos. Ay, no, me lastimaron el corazón. No te lo lastimaron. Tú traes una herida de rechazo y porque te dijeron que te tienes que aprender las palabras, dijiste, yo sentí de parte de Dios que era tiempo de buscar otra iglesia. Y entonces esta cosa de no querer hacerle frente a la propia herida siempre va a estar justificando afuera por qué toma tal o cual decisión. Leen la subestimación como rechazo, la indiferencia es igual a rechazo y les entristece y les angustia y les cuesta trabajo a veces abordar o hablar con gente desconocida. Siguiente herida, desprecio, es alguien que se siente invalidado, menospreciado, subestimado, que vive en la traición
como algo doloroso y difícil de superar. No, a mí me traicionan y yo de tonta que me les pongo de tapete, me pierden. Yo no vuelvo a estar con alguien que me traiciona. Yo no puedo permitir que una persona quiera burlarse de mí, que quiera verme la cara, que me quiera usar de su puerquito, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, ¿qué le amenaza cuando sienten que no son tratados con igualdad? Es como el síndrome del patito feo. Es que a mí me hacen el feo, a mí siempre me hacen a un lado, a mí no me toman en cuenta. Es una herida de desprecio. Es la gente que siente que siempre están queriendo abusar de ellos, que si no pone límites, la gente se va a querer pasar de lista. Es los que ceder les puede producir resentimiento. Les es muy difícil ceder porque tienen que estar siempre luchando por la justicia, porque el mundo es muy injusto y se ensañan conmigo y con el que se deja. Es gente que está siempre alerta y a la defensiva, que sienten que el mundo no les reconoce su derecho a ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No, no, no. Tú tienes que salir y arrebatar tus bendiciones, porque si no, el mundo te las va a querer quitar. Y viven con esa intensidad de o lo arrebatas o no te va a tocar. Tú ponte la pila, hay que ser bien trucha. Y incluso se sienten orgullosos de esa manera de proceder. Y ojo, como dentro de estas heridas y estrategias, sí hay resultados a corto plazo, terminan entendiendo que son estrategias efectivas, aunque a largo plazo terminen distanciándolos de las personas, terminen mermando su calidad de vida, a corto plazo de alguna manera les funciona, entonces corroboran que por ahí ese es el secreto de la vida. Son personas que se pueden sentir denigrados, que de pronto si ven a alguien más recibir un trato especial, inmediatamente sienten que algo hay contra ellos. Es el que va a un seminario y hizo fila desde temprano porque quería agarrar un buen lugar y entonces abren las puertas, entra corriendo, se sienta en la primera fila y resulta que se reservaron las primeras 3 filas para diamantes y claro, claro, como yo no soy diamante, disculpe usted, ¿qué le hace que haya madrugado? ¿Qué le hace que haya puesto yo mi casa de campaña aquí para tener buen lugar? Pues como no soy diamante, no merezco y entonces me van a mandar a Gallola. No se le ocurre que dentro de la agenda hay un espacio en el que pasan a los diamantes al frente y como son muchos, por logística los necesitan tener en corto para que puedan pasar rápido. Entonces no lo interpreta como, pues claro, es que tiene lógica que los diamantes estén aquí en cortito para que no se alargue tanto ese espacio. No, no, ellos lo interpretan como, es que no, y si no eres diamante, no eres nadie aquí en Inmunotech. Aquí te hacen el fuchi, aquí te hacen el mero, no te hacen nada. Lo que te hace eso es tu herida, no las personas. Y así andan por la vida. No, es que a mí mi gerente regional ni me pela, pues claro, como yo no hago los puntos que hace fulano de tal, no hombre, pues a aquel lo traen así como que, ¿y qué le hacemos? ¿Y a dónde lo llevamos? ¿Y a qué Zoom lo invitamos? Y en cambio a mí, mira, ni la mosca se me para. Y entonces están de verdad con ese sentimiento de que todo el mundo les hace el feo, que les hace menos, que los hace chiquitos. El mundo no los hace chiquitos. Ellos están empequeñecidos desde su herida. Hasta para manejar, viene un carro y como muy, discúlpenme si hay personas de la Ciudad de México, porque no es que manejen mal, son distintos estilos. O sea, aquí en Guadalajara, por ejemplo, tú quieres pasarte al carril izquierdo, pones tu direccional y en el momento que ves que te están dando chance, pues te vas metiendo al carril de allá. En Ciudad de México ponen la direccional al mismo tiempo que te vas metiendo, ¿no? O sea, la direccional era de, pues ahí te voy, o sea, ¿qué no me viste o qué, no? Entonces, el que trae una herida de desprecio dice, no me ves, y le acelera, y que te metes mangos, porque yo aquí vengo y yo también tengo derecho a transitar en este carril. Y entonces, de verdad, son personas que les perjudican mucho las situaciones en las que sienten que les están atropellando su derecho de existir. Nadie se los está atropellando. Es la herida que llevan dentro. Exigen un respeto en todos los ámbitos
aún en los que no se les está faltando al respeto. Y ojo, no digo que no haya situaciones en las que no les falten al respeto, digo que cómo le perjudica internamente, emocionalmente y físicamente, únicamente le afecta a la persona, porque se empiezan a ver problemas de colon irritable, problemas de bruxismo. No sé quiénes saben lo que es el bruxismo, cuando están todo el tiempo apretando los dientes, como esta tensión constante en la mandíbula. Personas que empiezan a experimentar problemas cardíacos, problemas digestivos. O sea, te digo esto, agarra lo que tú quieras. Yo levanto mi mano y te prometo que yo agarré, pero agarré para traer con ganas de la lista, ¿eh? No te estoy diciendo de, ay, conozco uno y fulano y sutano. Y por favor, te invito a que hagas lo mismo. No digas, ay, sí, fulanito de tal, haz de cuenta que me lo están describiendo. No, ¿qué es para ti? La sanidad hoy Dios te la quiere traer y otorgar a ti. Bendito sea Dios si el otro, el prójimo, que también padece de esto, a través de tu testimonio, es inclinado a echarse un clavado hacia adentro y producir o buscar en Dios un cambio. Pero yo te aseguro a que si esa otra persona sigue siendo la misma persona con las heridas, pero tú estás sano, esa relación la vas a empezar a vivir muy diferente, aunque la otra persona jamás cambie. Y primero Dios que sí cambie por verte a ti. Pero si nunca cambia, como quiera, tú sí vas a empezar a experimentar los beneficios. Entonces, esa fue la herida de desprecio. Y por último, desamor. Sensación de soledad interna, indiferencia que les produce un tremendo dolor. Las personas importantes para ellos deben estar de manera incondicional. O sea, puede ser alguien que estuvo todo el tiempo ahí al pie del teléfono, al pie del cañón, acompañándote, guiándote y demás. Pero un día te concedió la cita un médico que estabas tras él 6 meses y le hablaste a tu patrocinador y le dijiste, por fin el doctor fulano me dio la cita. Y te dice, ¿sabes qué? Discúlpame, es el cumpleaños de mi hijo. No, hombre, pero ¿cómo es posible? ¿Qué? ¿En dónde estoy yo para él? Si sabía lo importante que era esta cita para mí, ¿cómo por irse con el hijo a celebrarle su cumpleaños? No valora su negocio, pero aparte no me valora a mí como persona, me ve como un número, nada más piensa en cuánto le doy a ganar y se hacen toda su telenovela porque desde ahí los está moviendo su herida. Resulta para ellos amenazantes cuando no les dan un trato especial o de respeto, no ser reconocidos o vistos, no salir mencionados en el discurso de gratitud cuando mi diamante se hizo, cuando mi ascendente llegó al rango de diamante, mencionó a fulano, sutano, perengano, mangano, y yo que le doy más del 45% de su diamante, pregúntame si me mencionó. Esas son las clases de torceduras de tripa que produce la herida, no el nuevo diamante. Tienen miedo a no estar a la altura de lo que los demás esperan. Tampoco se sienten nada cómodos frente a la humillación o el señalamiento. Y ojo, nadie se va a sentir a gusto con ser humillados. Pero hay quienes cuando ven una mala intención de parte de otro, dicen, pues pobrecito, qué amargado está. Y se les resbala y siguen con su vida. Pero el que trae esta herida recibe la humillación y junto con el herido se van hasta la muerte, ¿no? Hasta la tumba, como quien dice. No les gusta, las cosas las pueden sentir muy fácilmente como imposición. No tanto como, oye, ¿puedes apoyar con esto? No, no, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Les genera rabia la subestimación o los lleva a interpretar que no son dignos de amor. La indiferencia la viven como que no les prestan atención constante, que no les contesten rápido los mensajes de WhatsApp. Es trágico para el que trae una herida de desamor, ¿eh? Y peor si tiene activadas las palomitas azules, me leyó y no me contestó. Y esa es tragedia nacional. Exigen
eh, respeto y en general está este constante sentimiento de que si no me vas a amar con todo tu ser y con toda tu fuerza y con toda tu capacidad, entonces yo te voy a rechazar. Y de ahí surge, entre otras técnicas, el narcisismo, que es como no soy lo máximo para ti, entonces yo a ti te voy a hacer sentir pequeñito para que me puedas de verdad ver como lo grande que soy y empieces a dirigir hacia mí el amor que me está haciendo falta internamente. ¿Cuáles técnicas o estrategias utilizamos que no funcionan, pero que es nuestra manera de gestionar estas amenazas, esto que atenta en contra de nuestra herida? El control y la obsesividad, la complacencia, la dependencia y la búsqueda de aprobación, esas personas que no saben decir que no, que si las invitan a 40,000 eventos, sabrá Dios cómo le van a hacer, pero a ninguno le van a quedar mal y lo justifican porque es mi responsabilidad como patrocinador estar ahí para mi gente. No, no. Lo que tú quieres es que haya un endeudamiento, que la gente sienta que es que de verdad esta persona está tan entregada y tan comprometida, aunque con ello conlleve que tú traigas mala energía, mal comido, con mala salud, descuidando tu familia, o sea, estás dispuesto a ir a cualquier extremo con tal de que la gente te apruebe, que la gente te vea bien, que la gente se sienta agradecida contigo. La descalificación y el narcisismo también es una manera, es una estrategia de enfrentar la amenaza del desamor, como decía hace un momento, la desconfianza, la paranoia. Yo no abro mi corazón, no me entrego enteramente porque, ¿y qué tal que me lastimen? ¿Y qué tal que no me correspondan? La actuación, el dramatismo, el querer llamar la atención, lo histriónico, el siempre estar como en el centro de la atención, la transgresión de las normas, la antisocialidad, la timidez, la evitación. No, no es que la persona es tímida, no. Lo que pasa es que ser visto es exponerse a ser rechazado. Entonces mejor pasa desapercibida, que nadie la note a la persona y así no se arriesga al rechazo. El victimismo, la justificación de soy porque me hicieron. O sea, yo siempre he sido una persona muy dura porque vieras qué dura infancia tuve y entonces es más fácil decir no es que yo traiga una herida, es que a mí me pasó esto y esto y esto y aquello y por eso yo soy así. Pero pues yo fui la víctima en este escenario. Y dice la logoterapia que la victimización es un territorio infértil para la transformación. Entonces, una de las primeras cosas que las personas heridas debemos dejar de hacer es victimizarnos. Ahora, entro a esta parte que es de verdad la parte más importante y te lo digo con honestidad. Cuando yo empecé a estudiar las heridas, yo decía, Madre Santa, creo que no me faltó ninguna. Creo que andaba yo de oferta y agarré todas y dije, de todas voy a hacer una mezcolanza. Entonces llegó el punto de la desesperanza donde dije, ¿y personas como yo tendrán remedio? Porque estamos como medio dañaditos. Y como que dije, ay, es que me caché en cada una de esas estrategias cómo las he aplicado con mi equipo, con mi esposo, en la iglesia, en mis relaciones, en mis amistades, en diferentes contextos. Y de verdad quisiera decirte que el testimonio del ayuno fue que, wow, el Señor me señaló, traes esto azul y entonces yo se lo entregué y ¡tarán! Hoy soy una obra restaurada kintsugi más hermosa de lo que era antes. No, no, haz de cuenta que destapé la alcantarilla y empezó a salir una de cosas que yo dije, Madre Santa, mejor la cerramos y ahí muere. Sigamos y hagamos como que al cabo total, tan mal vida no llevo. Y la misericordia y la gracia de Dios me irán sosteniendo cada día de mi vida hasta que tenga un encuentro con Jesucristo. Dios no quiere eso. Dios quiere que digas, con todo y lo doloroso y lo feo que puede ser, tú imagínate un niño que sale a la calle a jugar, se pega un raspadón horrible en la rodilla,
viene con la piel roja abierta, al rojo vivo, todavía trae piedritas y tierrita de la banqueta, llega con su mamá y la mamá lo primero que hace es saca el botiquín y un botecito, mertiolate, o no me acuerdo cómo se llaman esos moraditos, que ardían como que si de verdad la vida te odiaba. Que tú decías, el raspón fue cosa pequeña comparado a lo que se viene cuando me apliquen esa cochinada que sirve para limpiar la herida, pero que arde horrible. Y entonces el niño muchas veces le tenía más miedo a la curación que ni a la caída misma. La idea de pensar que te estén restregando donde traes cortada para quitarte la tierra, oye, eso sí es crueldad. Dices, no manches, ya le dolió y todavía encima le tienen que estar tallando. Recuerdo cuando mi hija Siena se cayó en el kinder y se abrió aquí con una ramita seca y cuando la llevamos a que le hicieran la curación, el doctor primero le pasó con una cosa que seguramente le ardió horrible porque pobrecita pegó un grito, pero después con una tijerita, ay, yo casi me desmayo y me desguanzo nomás de ver, con una tijerita le cortó un pedacito de piel. Yo dije, no la friegue, ya la rama hizo su chamba de abrirle y ahora usted va y le corta. Me dice, es piel muerta. Si queremos que cicatrice, tenemos que quitar lo que va a impedir la cicatrización. Entonces, cuando yo abro esta alcantarilla, yo dije, Señor, pues ya me embarcaste, pero la verdad, de cuando entendí lo que traía, ahora siento que estoy peor. Y te lo digo como vacuna porque podrá llegar a experimentarse más feo ahora con conciencia de las heridas que cuando ni sabías y nomás andabas de mula, de hiriente, de a la defensiva, ponle tú el nombre que quieras, pero sin tanta como exposición de la herida. El tema aquí es que no basta con estar conscientes, es decir, con el autoconocimiento, porque las heridas no se producen a nivel racional, las heridas están en las vísceras, en las emociones, y ahí es a donde tenemos que dejar entrar a Dios. Y yo no te vengo a presentar hoy el plan, los 8 pasos a la sanidad almática. No vengo a decirte que encontré la panacea bíblica de cómo vas a ir paso 1, paso 2, paso 3. Puedes leer libros si quieres y léelos, yo creo que te van a hacer mucho bien. Vengo a decirte que Dios, así como cuando se le presentó a Abraham y le dijo a Abraham qué plan tenía para él, lo siguiente que Dios le dijo a Abraham es, sal de tu casa y de tu parentela. O sea, le dio como la visión de los 3 pasos hacia adelante y tan tan. Cuando le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, no le dijo más. Abraham agarró a su hijo Isaac, se lo llevó al monte y dijo, si Dios pide, yo le voy a entregar a Dios, porque ese Dios en quien yo he creído y he confiado, de ser necesario, es capaz de resucitar a mi hijo. Ponte a pensar esto. Su hijo Isaac, cuando va con su papá al monte, donde va a ser sacrificado, le dice a su papá, Isaac solo sabe que van a ir a hacer sacrificio, que van a ir a hacer holocausto. Y le dice a su papá, oye, ¿y el carnero que vamos a sacrificar? Y el papá le dice, no te preocupes, Dios proveerá. Sabiendo Abraham que es su hijo al que va a matar. O sea, ponte a pensar qué tremendo cómo Dios solamente te va a mostrar los siguientes pasos, porque ahí hay un proceso tremendo de no nada más restauración, sino vivificación de tu fe. Y es cuando está Isaac postrado en esa piedra y Abraham con un cuchillo en la mano, que el ángel se aparece y le dice, detente Abraham, y de pronto voltea y hay un carnero ahí que Dios está proveyendo para que se lleve a cabo el sacrificio. No quería, no lo llevaba a que matara a su hijo, lo llevaba a probar la fe de Abraham. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer frente al dolor de la exposición de nuestra propia herida es decir, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero si me lo estás mostrando, si me lo estás revelando, dame la valentía para caminar, porque yo sé que tú vas a obrar. Y mientras yo oraba esto y decía, Dios mío, está de verdad bien difícil, o sea, yo no sé cómo se llega a la sanidad almática de estas heridas que ahora me doy cuenta que
han modificado mi manera de ser, de cómo veo, cómo respondo. Y entonces Dios me lleva a una comparativa a la que te quiero llevar el día de hoy y que es el primer paso que pido a Dios se asiente en tu corazón y es entre Lucifer y Jesucristo. Y aquí te va. Empiezo primero. Hijo. ¿Y ahora? Permítanme porque no quiere avanzar. A ver. Bueno, primero vamos a entender dónde y en qué condiciones habitó Satanás. Encontramos en Ezequiel 28, del versículo 13 al 15, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, fíjate nomás qué privilegiado Lucifer. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, en otras palabras, a Lucifer Dios lo tuvo en el paraíso. Ahora, veamos dónde y en qué condiciones nació y vivió Jesús. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Mientras que a uno lo tuvo en el paraíso, en el Edén, a Jesús ni habitación en el hotel le pudo encontrar. Lo mandó a un establo entre animales a que ahí naciera. Marcos 6:3 dice: y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. O sea, Jesús era visto menos, era menospreciado, era rechazado. Lo veían como un simple carpintero, alguien a quien ni para qué le haces caso. Mira de dónde viene, mira quién es su familia. O sea, nada que ver. Mateo 21:5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pon atención, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador de la humanidad completa, entró en un vil burro a Jerusalén. No le consiguieron caballerías, no entró en carros de fuego, no entró con todas las fanfarrias que merecería el Rey de Reyes, entró en un burro. O sea, tendría razones Jesús para sentirse herido desde las condiciones en las que nació, cómo fue tratado, cómo fue ofendido, cómo fue rechazado, cómo fue menospreciado. Yo digo que sí. Yo ya aquí estaría ya bien traumada y bien resentida. Bendito Jesús que nos pone la muestra. Ahora, ¿por qué fue rechazado Lucifer? Dice en Isaías 14:12 al 17: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Es decir, Lucifer se la ganó, o sea, pidió a gritos, se le quiso poner al tú por tú a Dios, quiso ser Dios,
Aún si tú ves en ese pasaje en el huerto del Edén, cuando la serpiente, que es Lucifer, llega con Adán y con Eva, que les dice, entren a la manzanita para que ustedes sepan, conozcan y sean como Dios. O sea, era una terrible influencia. Había un motivo legítimo para ser rechazado por su padre, por su creador, por Dios. Ahora veamos por qué fue rechazado Jesús. Isaías 53, 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Heridas, heridas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, perdón, de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, injusticia tras injusticia. Él fue rechazado por una injusticia, por lo que nosotros hicimos. Angustiado, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Él no se quiso defender, él no empezó a alegar, él no empezó a querer justificarse, a querer zafarse de la condena que le venía, alegando que él no había cometido pecado, que él no merecía estar atravesando por eso. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué hicieron los amigos de Lucifer? Y fue lanzado, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿qué hicieron los amigos de Satanás? Le dijeron, Lucy, contigo a muerte, cuentas con nosotros, somos tu equipo y vamos contigo a donde tengamos que ir. ¿Qué hicieron los amigos de Jesús? Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si quieres ver el ejemplo de alguien que fue literalmente abandonado, es Jesús. Literalmente, injustamente rechazado, es Jesús. Menospreciado, es Jesús. Desamado, es Jesús. O sea, él cargó, a Azul se le hacían mucho el paquete de las heridas que traía. No, paquetón el que traía Jesús, el que tuvo que cargar Jesús. ¿Y qué hizo Jesús cuando Dios le dejó en la cruz? Ese momento en el que está crucificado. Dice Mateo 27, versículo 46 y 50. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Quiere decir que Jesús... no sé por qué. Que Jesús hay un momento en el que termina diciéndole a Dios, ¿por qué me desamparaste? Jesús en su humanidad, porque recuerda que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Quiere decir que lo mismo, las mismas emociones que tú y yo experimentamos,
tenía la capacidad de experimentarlas Jesús. Y tú ahí lo puedes ver cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él vivió la herida en su máximo esplendor. Y a mí me vuela la cabeza porque Jesús es mi certeza de que no importando qué tan grande, profunda o múltiples sean las heridas que tú y yo tengamos, tenemos por Jesús un modelo y una esperanza y certeza de sanidad. Ahora escucha esto. Dice, no sé por qué no me deja avanzar a la que sigue. ¿Qué certeza tenemos a través de Jesús? Isaías 53, 10, 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Escucha esto, porque esto es lo que Dios me hablaba y a ti y a mí nos tiene que definir para emprender este proceso de sanidad. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. A ti y a mí nos tiene que dar la humildad de decir, Dios mío, nadie de los que estamos aquí presentes podemos decir que hemos sido sometidos a tal rechazo, menosprecio, desamor. ¿Cuál era la otra? Ya se me olvidó. Insuficiencia, o sea, ninguno de nosotros hemos sido expuestos a tal grado de heridas. ¿Cómo no permitir si Dios quiere quebrantarnos? Pero fíjate bien, dice, verá fruto de la aflicción de su alma. O sea, todo lo que padeció Jesús en la cruz, Jehová dio una garantía, que él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Y eso en el nombre de Jesús lo declaro sobre tu vida, sobre la mía y la de nuestras generaciones. Veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma y quedaremos satisfechos. Un día vamos a darle gracias a Dios por esas heridas que hemos tenido que padecer. Van a dar fruto y va a ser fruto de bendición. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Te va a dar parte con los grandes. La herida tiene propósito. Tiene un propósito, tiene un fin, no es sufrimiento por sufrimiento, va a dar un buen fruto. Y eso finalmente a mí me da una conclusión, que en las heridas hay un inmenso potencial sanador. Si aquel que padeció heridas tan grandes fue capaz de quedar satisfecho por el fruto de esas heridas, a ti y a mí nos tiene que dar la responsabilidad que en la sanidad de nuestras heridas, Dios va a desatar potencial de sanidad para otros. Por eso tienes que sanar tú. Por eso urge que tú y yo empecemos a hacer un trabajo diligente sobre nuestras propias heridas, que nos empecemos a responsabilizar de aquello que quizás
No produjimos nosotros de aquello que nos tocó vivir, de aquello que nos tocó padecer, pero que si nosotros lo asumimos con la entereza que Jesús lo asumió, de nosotros Dios va a ser instrumentos de sanidad. Sanidad para nuestras generaciones, sanidad para nuestras organizaciones, sanidad para nuestro negocio, sanidad para nuestro ministerio, sanidad para nuestra iglesia, sanidad para nuestra comunidad, sanidad para la humanidad, porque nosotros vamos a ser ese trofeo que Jesús va a poder mostrar y decir, miren lo que yo puedo hacer en la vida de alguien por quebrantado que esté. Y con esto termino. No abraces la herida como la justificación de lo que puedes llegar a ser. Abrázala como la certeza de a dónde Dios te va a dimensionar a través de esa herida para llegar a ser. ¿Y qué llegamos a ser? A darle la gloria a Dios. Dejemos de construir en pobreza, en carencia, en miseria, en quebranto, en enfermedad, en todo lo que el enemigo no le dio para otra cosa a Lucifer. Por eso está destinado a un solo lugar, que es al infierno. Pero tú y yo estamos destinados a otro lugar. Así que vamos a orar en esta dirección y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy reconocemos, Padre, que el dolor es un gran movilizador. Te damos gracias, Señor, por los dolores más profundos que hemos experimentado en nuestras vidas, porque a través de ellos tú te vas a glorificar y nos vas a hacer instrumentos de sanidad para otras personas que hoy están viviendo en quebranto, Señor. Haznos valientes, haznos diligentes, haznos responsables, Señor, para hacerle frente a aquello que por tantos años hemos justificado. Danos la humildad para recibir el quebranto como lo hizo Jesucristo, Padre. Danos la fortaleza para sostener nuestra propia cruz, sabiendo que un día esa aflicción va a dar fruto y aún nosotros quedaremos satisfechos como lo dice tu palabra. Padre, yo declaro que el 2025 es un año de sanidad y restauración para Inmunotech, para las organizaciones, para las líneas que por años han estado conflictuadas por causa de heridas personales, Padre. Yo pido, Señor, que se desate en el nombre de Jesús aquello que por años no se ha podido resolver, Padre. Pido que nos des mansedumbre, Señor, en nuestro carácter, Padre, que nos des humildad, Señor, para pedir perdón aún a aquellos que desde su herida nos ofendieron, Padre, sabiendo que nuestra sanidad no viene del reconocimiento del otro, que proviene de ti, de la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en esa cruz por amor a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, ayúdanos a entender desde tu sabiduría y no nuestra propia inteligencia, Padre, que nos ha llevado al sufrimiento, a la destrucción e incluso a la enfermedad. Yo reprendo toda enfermedad que ha venido como causa de las heridas emocionales, todo bruxismo, todo problema cardíaco, todo problema digestivo, todo problema de diabetes, toda enfermedad crónica que se ha desatado por emociones no resueltas en el nombre de Jesús. Declaro que empezaremos a ver milagros de sanidad, no solo almática, sino física, Padre. Declaro, Señor, que haces de nosotros instrumentos de sanidad y que a las reuniones, a las presentaciones, no solamente llevaremos un producto, Señor, sino una oración y que podamos imponer manos, Señor, y ver cómo tú sanas a través de nuestras manos a los que hoy están enfermos, Padre, a los que están quebrantados de su espíritu, de su alma, de su corazón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos creído que lo que hasta hoy se ha levantado en Inmunotech ha sido por nuestras fuerzas, Señor. Hoy nos inclinamos delante de ti, reconociendo que es por tu fuerza, que es por tu capacidad y que a ti te debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Te agradecemos, Señor, por los desiertos, Padre, porque nos purifican la fe, Padre. Te agradecemos por la aflicción, Señor, porque de ella veremos fruto, Padre. Y pido, Señor, que tú des testimonio de este mensaje que hoy has entregado, Padre, y que no solamente nos convirtamos en personas
más sanas, Señor, sino más sabias, Padre, más valientes, Señor, más firmes en tu palabra, mi Dios. Y que se desate un año como consecuencia de abundancia en la cosecha, Padre, pero una abundancia, una cosecha conforme a tu corazón y no a nuestro orgullo y nuestra soberbia, Padre, porque solamente lo que viene de tu corazón, solamente lo que viene de tu mano, Padre, nos produce plenitud de gozo, Padre. Todo lo demás, Señor, como decía el apóstol Pablo, lo tenemos por basura, Padre. Queremos solamente lo que viene de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.